Señor amado, vamos ante tu presencia, Señor, para darte las gracias por esta hermosa oportunidad que tú tienes, Señor, y que nos das, Señor amado, de poder conectarnos, Señor, a través de estas redes sociales, Señor, para predicar y expandir tu palabra, Señor. Gracias, Señor amado, porque sabemos, Señor, que sin ti nada somos, que sin ti, Señor Jesús, nada podemos hacer, Señor amado. Gracias, bendito Rey, porque sabemos que tu palabra, Señor, cala hondo en nuestros corazones, porque tu palabra, Señor amado, es de gran ayuda a nuestros corazones, a nuestras almas, Señor, que están ansiosas, Señor, de poder salir de este encierro, Señor amado. Pero sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, que tú tienes el control, que tú tienes, Señor, todo, Señor, bajo control, Señor amado, que todo va a estar bien. Y sé, Señor amado, que tú nos ayudarás. Hoy, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos des una palabra de aliento, una palabra de fuerza, Señor Jesús, para nuestras vidas. Gracias, Señor amado, por tu misericordia. En el nombre de nuestro Hijo Jesús, Señor, todo esto te lo imploramos. Amén y amén. Vamos a dejar aquí al Juan, que va a empezar con la palabra del Señor. Y quédense, compartan. Compartan la palabra del Señor una vez que ya se haya hecho. Amén. Amén. El celular. Lo voy a ocupar. Juan, manda un mensaje. Amén. Estamos, esto de tener niños, pero lo hacemos para el Señor, si el Señor nos conoce. Y quiero compartir una palabra que al leerla me encontraba que tenía ciertas similitudes con nuestra vida. Y para dar primero el título de el versículo, esta se encuentra en Juan, capítulo 12, versículo 3 al 8. Dice: María, su otra hermana, tomó una botella de perfume muy caro y perfumó los pies de Jesús. Después los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó con el olor del perfume. Pero uno de los discípulos, que se llamaba Judas Iscariote, que después traicionaría a Jesús, dijo: mejor se hubiera vendido este perfume, nos habría dado el dinero de 300 días de trabajo y con él podríamos haber ayudado a los pobres. Entonces Jesús le dijo a Judas: déjala tranquila, ella estaba guardando este perfume para el día de mi entierro. Y en cuanto a los pobres, siempre los tendrán cerca de ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y al ver la historia, aquí hay dos personajes, en total hay 3 personajes: está Marta, María y Judas, aparte de Jesús. Y aquí se encuentran 2 historias donde una de ellas es María, que es la que le vierte el perfume hacia los pies de Jesús, y está Judas, que no es como el malo de la película. Incluso encontrar que alguien se llame Judas es difícil, porque no, como que todos relacionamos, aunque no lo quieran, como que el nombre Judas es mal visto, es como se le llama traidor. Y como son historias distintas, vemos que yo quiero centrarme esta vez en Judas.
Judas era el que estaba encargado de lo que era el dinero entre los discípulos. Y la historia de Judas, o la actitud de Judas, tampoco es algo que es solo de él. Él es el único traidor, el único que tenía la avaricia del dinero. Porque si lo vemos en las vidas de todos nosotros, también hay algo de él. Hay algo a lo mejor no es la avaricia, pero es otra cosa. Es la mentira, a lo mejor es tantas faltas que podemos estar cometiendo. Y esta actitud ¿por qué digo que también está en nosotros? Porque al igual que Judas, él disfrutó de Jesús, pues él caminó con Jesús, estuvo años con él, él vio los milagros que hizo, y la Biblia no lo especifica, pero a lo mejor Judas también hizo cosas. También era parte de los apóstoles, de los discípulos de Dios. Pero, ¿qué pasó? Por eso que siempre se toma a Judas como el traidor. Pero ¿qué enseñanza podemos sacar de él? ¿Qué enseñanza podemos sacar de un traidor, de un ladrón? Y cómo Judas pudo disimular, porque como le decía, Judas tuvo tanto tiempo con Jesús y cómo nadie se dio cuenta. Él aparentaba una cierta piedad, una cierta preocupación por los pobres, porque dice que él cuando vio que estaban vertiendo este perfume, él dijo, no, porque podríamos haberlo vendido para dárselo a los pobres, pero uno sabe que no ese era el sentido. Pero porque Jesús sabía la otra intención que él tenía. Y hay una cosa que también tenemos que ver, porque aquí Juan dice que él no lo decía porque amara a los pobres, dice que él lo decía porque él era un ladrón. Pero recordemos que este libro fue escrito años después. Por ende, Juan, en ese momento de la historia, él no sabía que era un ladrón. Porque después, al escribirlo, él lo pone como un detalle dentro de la escritura. Pero en el momento exacto de la historia, él no sabía que era ladrón. Si lo vemos en parte de la historia, cuando estaban en la cena, no sé si se recuerdan que alguien lo iba a entregar, y ellos se preguntan entre ellos, no lo quiero leer por cosa de tiempo, pero en Juan 13, 18, o sea, nadie sospechó de Judas cuando él le dice que uno de ellos va a ser el que me iba a entregar. Y dice que, no me recuerdo si Pedro parece que le dijo a Juan que preguntara quién era. ¿Qué nos da a entender? Que nadie sabía quién era, nadie sospechaba de Judas. Por eso que cuando Juan dice en su libro que él era el ladrón, no es que él sabía, porque él lo escribió mucho después, cuando ya había pasado todo esto. Se dice que decenas de años más después de lo que pasó. Entonces él supo ocultar, él disimuló que él era ladrón. Y yo me encontraba que, claro, uno podría predicar de otros personajes, de la fe de Abraham, de Jesús mismo, de Pedro, como de Pablo sobre todo, que las obras que hizo Pablo. Pero predicar de Judas, ¿qué se puede sacar de Judas? Pero hoy quiero hablar sobre qué es lo que no se debe hacer. Y esta es la enseñanza que hoy quiero compartir, que me dé el tiempo, de qué es lo que no se debe hacer. Hay un Proverbios que quiero buscarlo, a ver, Proverbios, o lo voy a leer, Proverbios 19, que da a entender que aceptar el consejo de alguien y hacer el consejo de alguien te hace sabio. Da a entender el proverbio que cómo debemos aprender del otro, de lo que le pasó a otro, de lo que te dice otro, que no hagas eso porque a mí me pasó, o no hagas eso porque yo sé que te va a dañar.
y aceptar ese consejo te hace sabio. No solamente una persona intachable puede aconsejar, sino también el que cometió muchos errores. También nos puede enseñar lo que no debemos hacer, y Judas es uno de ellos. Nosotros no somos pecadores, o sea, nosotros somos pecadores por naturaleza. La Biblia dice que por descendencia, a través de Adán, nosotros somos pecadores. Pero no todos cometemos los mismos pecados, y esa es la diferencia. A lo mejor, no sé, alguien puede ser cariñoso pero mentiroso, puede ser buen administrador del dinero pero es un adúltero. Entonces no todos cometemos los mismos pecados, y esa es la gran diferencia. Siempre hay algo en nuestra vida que nos hace distintos, que nos hace diferentes. Nosotros al año pasado creo que estudiábamos que cómo las cosas que nos pasan en la niñez marcan en el futuro de una persona. Y la historia de Judas puede estar reflejada en alguna de nuestras historias. Claramente a nosotros nos salió uno del Salvador, que los perdonó y nos cambió. Pero puede haber alguien que está pasando ese proceso, al igual que Judas. Y una de las cosas que podríamos ver a través de Judas, de que él no nació pecador, él no nació un ladrón. Claramente la Biblia no habla mucho de Judas, pero por lógica se entiende que nosotros nacemos con la naturaleza pecaminosa, pero no nacemos pecadores. O sea, con el tiempo algo nos pasa en el caminar, algo nos pasa en la vida que nos lleva a caer en algo, caer en distintos pecados. Como le decía, no todos cometemos los mismos, pero todos somos pecadores. Por eso que nunca uno debe asombrarse o criticar el pecado de otro, porque a lo mejor yo no cometo el que está cometiendo él, pero yo cometo otro, y soy tan pecador como él. Podríamos decir que Judas era un buen administrador, porque él fue elegido para administrar el dinero que le llegaba a los discípulos, a los apóstoles. Entonces él decía, mi pastor sabe, o sea, para hacer cosas se le ven qué cualidades tiene para llevarlo a hacer. No sé, por la iglesia tenemos un tesorero, pero no se le elige al azar. Se elige el que tiene alguna cualidad, que es buen administrador o que trabaja en algo relacionado con eso. Siempre se busca la cualidad para darle el cargo. Y es lo que pasó con Judas, pues. A Judas, para que él llegara a ser el administrador del dinero, él tienen que haber visto cualidades en él. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con él? Y una de las cosas que podríamos ver de Judas que nos pasa a nosotros también, que Judas tiene que haber pasado por alguna necesidad. Judas tiene algo le pasó en su vida, y esto uno trata de... El pastor nos ha enseñado que uno cuando lee una historia tiene que tratar de imaginarse. ¿Y qué le pasó a Judas? Porque si llegó a ser el administrador era porque sabía administrar. ¿Y qué le pasó? Uno podría pensar, a lo mejor se vio en una necesidad y quiso sacar un poquito. Dijo, ¿qué pasa si le saco un poquito? Así, después lo repongo. No sé, uno se puede imaginar tantas cosas, y a lo mejor no era con mala intención, pero a lo mejor sacó un poquito, le sacó una colita, como dice, y a lo mejor después no la devolvió. Y a lo mejor después, como nadie se dio cuenta, volvió a sacar. Y después le quedó gustando y volvió a sacar, y se le fue haciendo un hábito. Y este es uno de los puntos de de la enseñanza que nos deja a nosotros. Cuidado con que un pecado tan pequeñito a lo mejor lo tomamos nosotros, pero que se nos haga un hábito. Nosotros tenemos que estar muy atentos a eso, de
de que algo malo no se nos haga un hábito. A Judas era el robar, pero hay muchas cosas, no sé, hoy en día con el encierro y las redes sociales, una conversación con alguien que no deberíamos conversar, o sea, uno puede decir no importa, pero mañana vuelvo a hacerlo, y al otro día vuelvo a hacerlo, y después si me puedo juntar, y esto se va volviendo, como se dice, una bolita de nieve que se va agrandando. ¿Por qué? Porque hicimos una costumbre, un pecado tan chiquitito lo hicimos costumbre y no le tomamos mayor importancia. Como decía, luego se volvió costumbre y pasa con el alcohol, ¿no? Si un poquito nomás, un poquito, y hoy en día con la cuarentena, si estoy en la casa un poquito, no importa, pero hay que tener mucho cuidado, porque ese poquito, al igual que Judas, nos puede llevar a hacer muchos errores. ¿Cuántos jóvenes o todos en general tenemos sueños que a lo mejor se frustraron porque no supimos ver lo que se nos estaba haciendo costumbre? No supimos parar a tiempo el pecado, porque es pecado, sí. Y lamentablemente el pecado siempre se nos llega a nosotros como una necesidad. Llevándolo a Judas, a lo mejor Judas tenía la necesidad, a lo mejor estaba pasando por un problema económico, tenía la necesidad de sacar un poquito, pero lamentablemente él no se dio cuenta que ese poquito lo estaba llevando a convertirse en un personaje de la historia que fue llamado traidor al final. Y lamentablemente ese problema del pecado se muestra como una necesidad. Judas se convirtió en un ladrón. Y un pecado no confesado no es un pecado perdonado. Y esta es la otra parte donde pasó Judas, que a lo mejor alguno de nosotros puede estar pasando o atento a no pasarlo. Que como no me di cuenta y lo hice ese pecado lo hice una costumbre, no lo confesé. Y por ende menos pedí perdón. Y lamentablemente ese pecado lleva a otro pecado. Porque lo vemos con Judas. Judas primero, a lo mejor él tomó un poquito, después se convirtió en la avaricia, y luego se convirtió en un ladrón, y luego se convirtió en un traidor, porque él, para justificar lo que él deseaba en su corazón, que era la avaricia, para mantenerla, al final se hizo traidor, porque por plata traicionó a Jesús. Y luego se convierte en un homicida, porque él se suicidó. Hay distintas versiones, pero de que se suicidó, se suicidó. Entonces este es el llamado hoy día a estar atento y no los descuidemos, y aprendamos de los otros, incluso de lo que vivimos nosotros mismos, y no cometer los mismos errores. Sabemos que a la iglesia no llegan los perfectos, la gran mayoría llegamos porque algo nos pasó en la vida, algo hicimos mal y necesitamos una esperanza, necesitamos un salvador. Entonces todos llegamos porque algo nos pasó. Nadie llegó porque no estaba aburrido en la casa y llegué a una iglesia y conocí a Jesús. No, todos llegamos porque algo nos pasó. Entonces, aprender de eso, a la vez aprender de los errores de otros, pero también aprender de nuestros mismos errores, no olvidarnos de donde Dios nos sacó. Dios nos perdona, pero no olvidemos de donde Dios nos sacó, porque sería, y la Biblia en la parte más extrema nos llama necio. Necio es tonto, del que peca, disfruta de Dios y vuelve a pecar. Dios lo llama como necio, porque ¿cómo nos supimos entender lo que ya habíamos pasado? Así que estar atento a nuestros actos y no descuidarlo en nuestra vida. Y otra de las cosas que vivió Judas es que perdió la esperanza. Porque como lo decía, primero fue un poquito, después se convirtió en un ladrón, en un avaro, después se convirtió, y eso lo hizo mentir, y se convirtió en un traidor, y luego en un homicida, o sea, en un suicida, se suicidó. Porque él perdió la esperanza.
Y la pérdida de la esperanza llega a un momento en la vida del pecador que cree que ya no hay más, po. Y esto no solamente les pasa a los que no conocen a Dios, muchas veces también a los cristianos, a los que... yo me recuerdo que a tiempo atrás el pastor predicaba sobre cómo muchos conocemos a Dios, nos hacemos cristianos y vamos formando un muro. Y va muy de lado con los legalistas, estos que son muy cortantes, que van formando un muro, pero cuando ellos caen, después no se pueden levantar y creen que ya no hay esperanza, porque ellos hicieron y formaron a un Dios, a un Jesús tan rígido, tan que si pecaba y te estáis condenado, y resulta que Jesús, la Biblia, la Escritura lo llama nuestro abogado. ¿Por qué lo llama nuestro abogado? Haciendo una semejanza a un juicio. Yo fallo, sí, ojalá nunca falláramos. Al jueves, el viernes, si no me equivoco, hablaba sobre la santidad con el hermano Daniel. Y cómo Dios nos llama a la santidad, nos llama a no pecar, sí, pero si fallamos tenemos un abogado. Hay una esperanza. Y esa es la diferencia que no tuvo Judas. Judas no tuvo esa esperanza. A lo mejor caminó con Jesús, estuvo con Jesús, pero no le tomó ese valor a lo que venía Jesús, que era a darme esperanza, a darme salvación, a darme una salida a mi pecado. Y esto lo podemos comparar con Pedro. Pedro, sabemos que él negó a Jesús, y yo buscaba que para la cultura judía la negación era peor que el traicionar. Era peor porque estabas negando a tu maestro. Pero ¿por qué Pedro no llegó a lo que llegó Judas, que fue a suicidarse? Porque él no perdió la esperanza. Él no perdió la esperanza. Él sabía que Jesús lo podía perdonar. Él sabía que Jesús lo podía salvar. En cambio Judas no. Judas creyó que ya con lo que hizo ya no tenía nada más que hacer, porque dice que Judas se arrepintió, dice que Judas fue a devolverla, pero él sintió que ya no había nada más. Así que él se mató. En cambio Pedro, Pedro tenía esa esperanza de que Jesús, el Maestro, lo podía perdonar. Y este es el mensaje para hoy día, de que de Judas sí podemos sacar algo. No solamente que era el traidor, sino que podemos sacar lo que no debemos hacer, que es dejar pasar un pecado, por mínimo que sea, no dejarlo pasar, porque esto se puede hacer una costumbre, y ese pecado nos puede llevar a otro pecado, e incluso podemos llegar a traicionar a Jesús, a negarle. Así que esta es la palabra de hoy. Espero que sea de bendición. A lo mejor no es una palabra que está como acorde con el tiempo que estamos llevando sobre el virus, pero resulta que con virus, sin virus, la vida sigue. Yo me sigo enfrentando al pecado, me sigo enfrentando a las dificultades, y la vida sigue. Mientras no venga Cristo, la vida sigue. Y esta es una palabra para no olvidar de que no nos descuidemos. No descuidar de que un pecado puede transformarse en algo grande. Así que el Señor les bendiga, y espero que esta palabra nunca se olvide y que quede grabada en sus mentes. Así que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración y le invito a cerrar sus ojos. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy porque me has podido usar, Señor. Has podido abrir mi mente, abrir mi corazón para que usted sea hablando a través de mí, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano que pudo escuchar esta palabra, y como también aquel que la escuche después, Señor, la escuche a través de las grabaciones. También que sea una palabra que les toque, y que sepan que hay una esperanza. Lamentablemente él vio todo perdido, pero para nosotros siempre hay una esperanza, Señor. A pesar que fallamos, Señor, nunca debemos perder la esperanza. De esta palabra, bendícele, ayúdale, no les suelte, Señor, pero que ellos
nosotros tampoco nos soltemos de tu mano, que los mantengamos firmes, Señor, con virus, sin virus, con sea lo que esté pasando, Señor, nunca nos soltemos de tu mano. Y también, Señor, te pido por mi familia, por este hogar, Señor, y por la vida de cada uno de nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.